No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Le doy la bienvenida a Vladimir Villegas, periodista, analista y exconstituyente. Nos acompaña en vivo desde Caracas. Gracias, Vladimir, por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Gracias, Mario, y saludos a toda la audiencia, toda América Latina. Pues igualmente, el presidente Maduro argumenta una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en el sentido de que aquellos partidos que no participaron, aquellos partidos de oposición que no participaron en las municipales de este fin de semana, no podrán participar en las elecciones presidenciales del 2018. ¿Tiene razón el presidente al argumentar esta decisión de la Asamblea? Es una decisión en principio arbitraria, una decisión que no tiene ningún asidero constitucional, y recordemos que la ley de partidos políticos establece que para que un partido pierda la condición de tal y deba refundarse o reinscribirse en el órgano electoral, deben pasar 3 elecciones consecutivas sin participar, que no es el caso. Si, por ejemplo, los partidos no participaron en las regionales, no participaron en las municipales, y el año que viene no participaran en las elecciones presidenciales, evidentemente sí se habrían acumulado 3 periodos para que se dé esta condición. Y bueno, uno no entiende cuál es el juego, o sí lo podemos entender. El gobierno habla de que se tienen que participar en las elecciones, que no se puede llamar a la abstención, y entonces resulta que una fuerza política deciden participar en las elecciones presidenciales, ahora le ponen esas condiciones, con lo cual creo que complica el proceso de diálogo en República Dominicana. Uno no sabe si el gobierno quiere que ese proceso rinda fruto o que no rinda finalmente, porque un argumento de esa naturaleza en este momento, después de una victoria electoral, es colocar contra la pared a la oposición y de alguna forma, pudiéramos decir, bombardear el camino electoral, la ruta electoral en Venezuela, que la absoluta mayoría de los venezolanos queremos que sea. No se puede pensar en unas elecciones presidenciales sin 3 fuerzas políticas que son importantes: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia, más allá, ojo, de las valoraciones que yo pueda tener y que tengo sobre la decisión equivocada, a mi juicio, de no participar en estas elecciones municipales, porque creo pues que esta decisión confunde al electorado, es una decisión incoherente, pero más allá de eso, no se puede penalizar la decisión de un partido de participar o no. Y yo recuerdo lo que dije en otro programa, creo que fue con Fernando del Rincón, en cuanto a que, bueno, menos viniendo esto de un presidente que militó en un partido que nació como un comité por el voto nulo, como fue la Liga Socialista, y también donde hay otros dirigentes, como el propio fiscal general Tarek Williams, que militaron en partidos como el PRB, que eran francamente abstencionistas y llamaban a no votar. Es decir, que esa práctica que en el pasado ellos tuvieron como política, hoy la están criminalizando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que atenta contra la posibilidad de que vayamos a una salida democrática y que vayamos pues a soluciones de tipo electoral. Gane quien gane. Si gana el gobierno, pues ganó el gobierno. Pero lo que no tiene que haber es el uso de la Asamblea Nacional Constituyente para consagrar condiciones electorales absolutamente indignas e inaceptables. Eso sería absolutamente dañino contra lo que son pues los derechos de ciudadanos a votar por los partidos políticos de su preferencia. Eso significaría una ilegalización de hecho y bueno, tratar de tener, a mi modo de ver, candidaturas a la medida de las necesidades y de los gustos del gobierno, y eso en una democracia no se puede permitir, obviamente, no se puede aceptar. Vladimir, ¿crees que el presidente está hablando en serio al amenazar de esa manera de aquellos partidos que no participaron no podrán participar en las elecciones presidenciales? ¿O es una carta más de negociación que está poniendo en la mesa en República Dominicana? Mira lo que pasa. La constituyente nació en principio como una especie de trapo rojo y luego se consolidó. Luego se consolidó como instrumento de decisiones políticas del gobierno. Esto pudiera ser quizás una especie de finta que haga el gobierno, pero también pudiera concretarse una decisión de esa naturaleza, que obviamente colocaría a la oposición en la disyuntiva de participar o no en las presidenciales bajo las condiciones que el gobierno establezca. O sea, ningún gobierno puede pretender construirse una posición a su medida. Eso no es democrático, eso no es justo ni es aceptable. Ahora, imagínense ustedes que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales y que encima de que hay políticos inhabilitados, también existan partidos políticos inhabilitados. O sea, ¿qué es lo que se está fomentando? Que la gente deje de creer en el proceso electoral, que la gente comience a buscar otras alternativas que puedan llevar a Venezuela a una situación de violencia nuevamente. Yo creo que eso sería, a mi modo de ver, no solamente indeseable, sino absolutamente condenable que el gobierno haga esto.
Y creo pues que es muy peligroso. Es que a este paso el camino sería un solo partido, como sucede en Cuba, por ejemplo. O partidos que no representen una amenaza, pues, es decir, que tengamos una oposición decorativa. Eso realmente no puede ser aceptado. Yo creo que fue un error de la oposición no participar, como ocurrió en el 2005, y ahora los resultados están a la vista. Hay una hegemonía del PSV en el ámbito municipal que no se parece a lo que es la verdadera correlación de fuerzas en la sociedad. Yo no tengo ninguna manera de determinar que la oposición hubiese ganado esas elecciones municipales, pero estoy seguro de que la correlación es absolutamente distinta a lo que ahora tenemos reflejado, que son alrededor de 300 alcaldías para el PSUV y cerca de 30 para la oposición. No llega a 30 todavía ese número, pudiera llegar, pero no llega hasta ahora. Es decir, la oposición está perdiendo alrededor de 40 y tantas alcaldías con respecto al año 2013, que ganó 76 alcaldías. Y el gobierno, ha aumentado significativamente su número de alcaldías en un país en crisis. Bueno, esto tiene que ser analizado en frío. Obviamente es consecuencia de una política. Y yo me pregunto, la oposición, al no participar, ¿qué hizo? O sea, los partidos que no participaron, ¿qué fue lo que hicieron durante este tiempo distinto a promover el voto, a reclamar condiciones electorales en un proceso electoral? Yo creo que a lo interno hicieron muy poco y quizás se concentraron en el ámbito internacional, y todavía está por verse si esta negociación del día 15, esta reunión del día 15 en República Dominicana puede dar un fruto. Y con esta declaración del presidente Maduro habrá que ver entonces si la oposición querrá sentarse o no, porque precisamente los partidos que están, claro, 3 de los 4 partidos que están representados en República Dominicana en ese diálogo son de los que están señalados de no haber participado en estas elecciones municipales y que pudieran perder su matrícula. Entonces, ¿bajo qué condiciones se pueden sentar? ¿Para sacar de la mesa de diálogo como un logro que los dejen participar? ¿O para discutir qué? Es un poco complicado esto, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, Vladimir, si me permites. Vamos a continuar con esa conversación después de la pausa. Mientras tanto, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionescnn. También en mi cuenta de Twitter, @MarioCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, Conclu Municipales, etiqueta Conclu Municipales. Ya regresamos con Venezuela, un triunfo sin oposición. Continúo mi conversación con Vladimir Villegas. Y más adelante también Honduras. Continuamos esta conversación con Vladimir Villegas, periodista, analista y exconstituyente en Venezuela. Nos acompaña en vivo desde Caracas. Vladimir, entiendo tu reflexión sobre o tu rechazo a la abstención, al no haber votado por parte de algunos partidos de oposición en esta oportunidad, en estas elecciones pasadas, pero entiendo que la abstención es una posición política también que tiene motivos digamos, en la política antisistema. En este caso creo que fue distinto, es decir, la abstención o el llamar a no ir a las urnas a depositar el voto fue porque no había garantías de que el resultado sea respetado, garantías democráticas. Creo que es diferente el motivo que exponen algunos partidos de oposición, al menos, Vladimir. Sí, es muy respetable. Yo no cuestiono el derecho que ellos tienen. Yo simplemente como ciudadano, pues, doy una opinión y me pregunto a los efectos concretos, ¿cómo está la oposición hoy? ¿Mejor o peor que en el día de ayer en cuanto a su fortaleza, en cuanto a la claridad de su estrategia política? Creo que ese es un problema que ellos tienen que resolver, es un asunto de ellos, ¿no? De los partidos opositores. ¿Cómo afrontar ahora la decepción que hay en vastos sectores de la población que, bueno, ven como contradictorio que se les diga que hay que participar en las regionales, ahora que no hay que participar en las municipales, y que mañana sí habrá que participar en las presidenciales, y se esté hablando de primarias para las presidenciales sin que todavía exista claridad con respecto a si se van a lograr o no esas mejores condiciones para la participación. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, se mantienen las mismas condiciones que se mantuvieron ahora en las elecciones municipales? ¿La oposición va a dejar de participar en las presidenciales que se deban convocar el año que viene? Es una decisión que ellos tienen que discutir y tienen que sopesar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Está el gobierno de verdad dispuesto a brindar esas condiciones? ¿Va el órgano electoral a actuar con la independencia necesaria como para darle a los electores y a los partidos opositores condiciones electorales mucho más transparentes, equitativas? Por ejemplo, que los medios del Estado no sean utilizados como plataformas para la promoción de los candidatos oficialistas, o que se estén utilizando programas sociales para
tratar de amarrar el voto por vía un poco indecorosa, por el voto de las personas que tienen más necesidad, o por ejemplo que se utilicen los recursos públicos en las campañas electorales y la oposición quede confinada pues a una pequeña disposición de recursos. Es decir, son temas gruesos que la oposición tiene que resolver y es lo que uno como ciudadano y como periodista ve, porque es parte del cuadro político que se tiene y además a eso se le suma la fragmentación y, por ejemplo, el hecho de que cuidado si más adelante comiencen los propios electores que fueron abandonados a resentir esa decisión, porque van a tener alcaldes que van a pensar absolutamente distinto de cómo pensaría la mayoría si esa mayoría se hubiese expresado electoralmente. Fíjense lo que pasó en el estado Zulia también, por la decisión de no participar y por la decisión del gobernador de no ir a la constituyente, pues hoy tienen un gobernador del oficialismo. Entonces uno se pregunta, ¿está mejor la oposición hoy o no está mejor? Y la política, lamentablemente, mi querido Mario, se mide por resultados. Así es, está mejor la oposición y otra pregunta sería, ¿hay las garantías o se dieron las garantías este fin de semana de equidad, de transparencia para respetar el voto de la ciudadanía o no existían? Y por eso la oposición cumplió su papel al advertir que no había garantías. Lo mismo, esa sería la gran pregunta, Vladimir, en las elecciones de 2018, en las presidenciales. ¿Existen realmente las garantías para llevar un proceso democrático o no las hay? Porque también participar en un proceso donde no existen las garantías de democracia, las mínimas garantías de que el voto ciudadano va a ser respetado, pues participar en esas condiciones es validar pues un circo de alguna manera. Imagínense que el Partido Acción Nacional de México hubiese decidido no participar en muchas de las tantas elecciones en las cuales acudió en condiciones de absoluta desigualdad. Nunca habría sido una fuerza que se consolidara para llegar al poder. Igualmente el propio PRD en México. Es decir, por poner un ejemplo de un país que conozco. Entonces nos ponemos ante la disyuntiva. En una situación como esta, se renuncia al voto como instrumento de cambio. Es una decisión política que quienes dirigen la Mesa de la Unidad Democrática pues tendrán que tomar. Yo creo que la mejor manera de reclamar condiciones electorales es yendo a los procesos electorales, no dejándole la calle sola al gobierno y evitando que se manifiesten precisamente todas esas irregularidades que en la práctica se manifiestan. Es decir, que se vieron en aquellos municipios donde participó la oposición y donde participaron candidatos de pequeños partidos, pero seguramente con la participación masiva de la ciudadanía, esto habría quedado más en evidencia, la desigualdad, la falta de equidad, la falta de equilibrio en el proceso electoral. Pero es una discusión que quizás hoy no tiene mucho sentido porque, bueno, cada quien tiene una tesis y la defiende. Bueno, la de participar o la de no participar. Habría 100 argumentos para participar y 100 para no hacerlo, pero, repito, la política se mide por resultados. ¿Cómo está hoy la oposición? ¿Mejor o peor que ayer? Oye, Vladimir, pero viendo la participación, no fue, digamos, tan baja la participación en esta ocasión, en las elecciones municipales. Vaya, 52% de abstención, comparable a cualquier proceso normal, digamos. Bueno, y si lo comparamos con procesos en América Latina, es obvio que la participación pudiera considerarse alta. Ahora, históricamente los procesos municipales en Venezuela generan una menor participación. Si llegamos a esa conclusión que tú señalas o esa observación, si la damos como buena, entonces la política de llamar a no votar no fue efectiva, porque se produjo pues una votación en términos internacionales, digamos, aceptable. Más allá de las condiciones me refiero al porcentaje. Ahora, el tema de las condiciones está presente y es el gran reclamo que la ciudadanía debe hacer. Ahora, ese reclamo se hace con mucha más efectividad mediante el ejercicio del voto. Es la opinión que yo tengo, porque no hay acto político de mayor movilización ciudadana, Mario, que una elección, en las condiciones que sea, aunque sea una elección en desigualdad de condiciones, pero cuando hay una movilización de la ciudadanía, cuando los partidos ponen en tensión su fuerza, cuando llevan a las urnas de votación a la mayor cantidad de ciudadanos, pues se hace difícil cualquier maniobra destinada a distorsionar la voluntad popular. Si la votación es pequeña de parte de los factores opositores, pues cualquier cosa puede ocurrir, si no están presentes en todas las mesas, si no tienen testigos, si la capacidad de movilización es mínima, y si hay además un factor llamando a no participar, imagínense. Pero además hay que decir claramente, Mario, que algunos partidos que llamaron a no participar, bajo cuerda inscribieron candidatos con otras tarjetas, es decir, incluso algunos de ellos ganaron. Bueno, porque hubo un doble discurso frente a esto. Ellos querían
promover la abstención, salvo en aquellos municipios donde tenían cuotas de poder, y entonces hay una incoherencia en esa política. Y que me desmientan con lo que estoy diciendo. Una incoherencia de algunos partidos que, bueno, llamaron a no votar, pero inscribían candidatos, apadrinaban otros candidatos. Entonces, no hubo, pues, claridad. Decían, bueno, este municipio se justifica, pero cualquier municipio se justificaba. Cualquier ciudadano de cualquier municipio puede decir, bueno, mi municipio es tan importante como el del jefe político que decidió que en ese otro sí se debía participar. Entonces, ahí hay muchas incoherencias que la oposición tiene que resolver. Ahora, como te digo, es un asunto de ellos. Yo lo veo como analista político y como ciudadano, pues. Exactamente. Bueno, y habrá que ver si podrán participar en el próximo proceso presidencial, de las elecciones presidenciales. Vladimir Villegas, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias, Mario. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Respetado, garantías democráticas. Creo que es diferente el motivo que exponen algunos partidos de oposición, al menos, Vladimir. Sí, es muy respetable. Yo no cuestiono el derecho que ellos tienen. Yo simplemente, como ciudadano, pues doy una opinión y me pregunto a los efectos concretos cómo está la oposición hoy. ¿Mejor o peor que en el día de ayer en cuanto a su fortaleza, en cuanto a la claridad de su estrategia política? Creo que ese es un problema que ellos tienen que resolver. Es un asunto de ellos, ¿no? De los partidos opositores. ¿Cómo afrontar ahora la decepción que hay en vastos sectores de la población que, bueno, ven como contradictorio que se les diga que hay que participar en las regionales, ahora que no hay que participar en las municipales y que mañana sí habrá que participar en las presidenciales, y se esté hablando de primarias para las presidenciales sin que todavía exista claridad con respecto a si se van a lograr o no esas mejores condiciones para la participación? Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, se mantienen las mismas condiciones que se mantuvieron ahora en las elecciones municipales? La oposición va a dejar de participar en las presidenciales que se deban convocar el año que viene. Es una decisión que ellos tienen que discutir y tienen que sopesar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Está el gobierno de verdad dispuesto a brindar esas condiciones? ¿Va el órgano electoral a actuar con la independencia necesaria como para darle a los electores y a los partidos opositores condiciones electorales mucho más transparentes, equitativas? Por ejemplo, que los medios del Estado no sean utilizados como plataformas para la promoción de los candidatos oficialistas, o que se estén utilizando programas sociales para tratar de amarrar el voto por vía un poco indecorosa, por el voto de las personas que tienen más necesidad, o, por ejemplo, que se utilicen los recursos públicos en las campañas electorales y la oposición quede confinada, pues, a una pequeña disposición de recursos. Es decir, son temas gruesos que la oposición tiene que resolver, y es lo que uno, como ciudadano y como periodista, ve, porque es parte del cuadro político que se tiene. Y además a eso se le suma la fragmentación y, por ejemplo, el hecho de que, cuidado si más adelante comiencen los propios electores que fueron abandonados a resentir esa decisión, porque van a tener alcaldes que van a pensar absolutamente distinto de cómo pensaría la mayoría si esa mayoría se hubiese expresado electoralmente. Fíjense lo que pasó en el estado Zulia también. Por la decisión de no participar y por la decisión del gobernador de no ir a la constituyente, pues hoy tienen un gobernador del oficialismo. Entonces, uno se pregunta, ¿está mejor la oposición hoy o no está mejor? Y la política, lamentablemente, mi querido Mario, se mide por resultados. Así es, está mejor la oposición. Y otra pregunta sería, ¿hay las garantías o se dieron las garantías? Yo no tengo ninguna manera de determinar que la oposición hubiese ganado esas elecciones municipales, pero estoy seguro de que la correlación es absolutamente distinta a lo que ahora tenemos reflejado, que son alrededor de 300 alcaldías para el PSUV y cerca de 30 para la oposición. No llega a 30 todavía ese número, pudiera llegar, pero no llega hasta ahora. Es decir, la oposición está perdiendo alrededor de 40 y tantas alcaldías con respecto al año 2013, que ganó 76 alcaldías. Y el gobierno, bueno, ha aumentado significativamente su número de alcaldías en un país en crisis. Bueno, esto tiene que ser analizado en frío. Obviamente es consecuencia de una política. Y yo me pregunto, la oposición, al no participar, ¿qué hizo? O sea, los partidos que no participaron, ¿qué fue lo que hicieron durante este tiempo distinto a promover el voto, a reclamar condiciones electorales en un proceso electoral? Yo creo que a lo interno hicieron muy poco y quizás concentraron en el ámbito internacional, y todavía está por verse si esta negociación del día 15, esta reunión del día 15 en República Dominicana,
puede dar un fruto. Y con esta declaración del presidente Maduro, habrá que ver entonces si la oposición querrá sentarse o no, porque precisamente los partidos que están, Claro. 3 de los 4 partidos que están representados en República Dominicana en ese diálogo, son de los que están señalados de no haber participado en estas elecciones municipales y que pudieran perder su matrícula. Entonces, ¿bajo qué condiciones se pueden sentar? ¿Para sacar de la mesa de diálogo como un logro que los dejen participar? ¿O para discutir qué? Es un poco complicado esto, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, Vladimir, si me permites. Vamos a continuar con esa conversación después de la pausa. Mientras tanto, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionescnn. También en mi cuenta de Twitter, @MarioCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, Conclumunicipales, etiqueta Conclumunicipales. Ya regresamos con Venezuela, un triunfo sin oposición. Continúo mi conversación con Vladimir Villegas. Y más adelante también, Honduras. Continuamos esta conversación con Vladimir Villegas, periodista, analista y exconstituyente en Venezuela. Nos acompaña en vivo desde Caracas. Vladimir, entiendo tu reflexión sobre, o tu rechazo a la abstención, al no haber votado por parte de algunos partidos de oposición en esta oportunidad, en estas elecciones pasadas, pero entiendo que la abstención es una posición política también que tiene motivos digamos, en la política antisistema. En este caso creo que fue distinto, es decir, la abstención o el llamar a no ir a las urnas a depositar el voto fue porque no había garantías de que el resultado sea este fin de semana de equidad, de transparencia, para respetar el voto de la ciudadanía, o no existían, y por eso la oposición cumplió su papel al advertir que no había garantías. Lo mismo, esa sería la gran pregunta, Vladimir, en las elecciones de 2018, en las presidenciales. ¿Existen realmente las garantías para llevar un proceso democrático o no las hay? Porque también participar en un proceso donde no existen las garantías de democracia, las mínimas garantías de que el voto ciudadano va a ser respetado, pues participar en esas condiciones es validar pues un circo de alguna manera. Imagínense que el Partido Acción Nacional de México hubiese decidido no participar en muchas de las tantas elecciones en las cuales acudió en condiciones de absoluta desigualdad. Nunca habría sido una fuerza que se consolidara para llegar al poder. Igualmente el propio PRD en México. Es decir, por poner un ejemplo de un país que conozco. Entonces nos ponemos ante la disyuntiva. En una situación como esta, se renuncia al voto como instrumento de cambio. Es una decisión política que quienes dirigen la Mesa de la Unidad Democrática pues tendrán que tomar. Yo creo que la mejor manera de reclamar condiciones electorales es yendo a los procesos electorales, no dejándole la calle sola al gobierno y evitando que se manifiesten precisamente todas esas irregularidades que en la práctica se manifiestan. Es decir, que se vieron en aquellos municipios donde participó la oposición y donde participaron candidatos de pequeños partidos, pero seguramente con la participación masiva de la ciudadanía, esto habría quedado más en evidencia, la desigualdad, la falta de equidad, la falta de equilibrio en el proceso electoral. Pero es una discusión que quizás hoy no tiene mucho sentido porque, bueno, cada quien tiene una tesis y la defiende. Bueno, la de participar o la de no participar. Habría 100 argumentos para participar y 100 para no hacerlo, pero, repito, la política se mide por resultados. ¿Cómo está hoy la oposición? ¿Mejor o peor que ayer? Oye, Vladimir, pero viendo la participación, no fue, digamos, tan baja la participación en esta ocasión, en las elecciones municipales. Vaya, 52% de abstención, comparable a cualquier proceso normal, digamos. Bueno, y si lo comparamos con procesos en América Latina, es obvio que la participación pudiera considerarse alta. Ahora, históricamente los procesos municipales en Venezuela generan una menor participación. Si llegamos a esa conclusión que tú señalas, o esa observación, si la damos como buena, entonces la política de llamar a no votar no fue efectiva, porque se produjo pues una votación en términos internacionales, digamos, aceptable. Más allá de las condiciones, me refiero al porcentaje. Ahora, el tema de las condiciones está presente y es el... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Le doy la bienvenida a Vladimir Villegas, periodista, analista y exconstituyente. Nos acompaña en vivo desde Caracas. Gracias, Vladimir, por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Gracias, Mario, y saludos a toda la audiencia, toda América Latina. Pues
Igualmente, el presidente Maduro argumenta una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en el sentido de que aquellos partidos que no participaron, aquellos partidos de oposición que no participaron en las municipales de este fin de semana, no podrán participar en las elecciones presidenciales del 2018. ¿Tiene razón el presidente al argumentar esta decisión de la Asamblea? Es una decisión en principio arbitraria, una decisión que no tiene ningún asidero constitucional. Y recordemos que la ley de partidos políticos establece que para que un partido pierda la condición de tal y deba refundarse o reinscribirse en el órgano electoral, deben pasar 3 elecciones consecutivas sin participar, que no es el caso. Si, por ejemplo, los partidos no participaron en las regionales, no participaron en las municipales y el año que viene no participaran en las elecciones presidenciales, evidentemente sí, se habrían acumulado 3 periodos para que se dé esta condición. Y bueno, uno no entiende cuál es el juego, o sí lo podemos entender. El gobierno habla de que se tienen que participar en las elecciones, que no se puede llamar a la abstención, y entonces resulta que una fuerza política deciden participar en las elecciones presidenciales, ahora le ponen esas condiciones, con lo cual creo que complica el proceso de diálogo en República Dominicana. Uno no sabe si el gobierno quiere que ese proceso rinda fruto o que no rinda finalmente, porque un argumento de esa naturaleza en este momento, después de una victoria electoral, es colocar contra la pared a la oposición y de alguna forma, pudiéramos decir, bombardear el camino electoral, la ruta electoral en Venezuela, que la absoluta mayoría de los venezolanos queremos que sea. No se puede pensar en unas elecciones presidenciales sin 3 fuerzas políticas que son importantes: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia, más allá, ojo, de las valoraciones que yo pueda tener y que tengo sobre la decisión equivocada, a mi juicio, de no participar en estas elecciones municipales, porque creo pues que esta decisión confunde al electorado, es una decisión incoherente, pero más allá de eso, no se puede penalizar la decisión de un partido de participar o no. Y yo recuerdo lo que dije en otro programa, creo que fue con Fernando del Rincón, en cuanto a que, bueno, menos viniendo esto de un presidente que militó en un partido que nació como un comité por el voto nulo, como fue la Liga Socialista, y también donde hay otros dirigentes, como el propio fiscal general Tarek Williams, que militaron en partidos como el PRD, que eran francamente abstencionistas y llamaban a no votar. Es decir, que esa práctica que en el pasado ellos tuvieron como política, hoy la están criminalizando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que atenta contra la posibilidad de que vayamos a una salida democrática y que vayamos pues a soluciones de tipo electoral. Gane quien gane. Si gana el gobierno, pues ganó el gobierno. Pero lo que no tiene que haber es el uso de la Asamblea Nacional Constituyente para consagrar condiciones electorales absolutamente indignas e inaceptables. Eso sería absolutamente dañino contra lo que son pues los derechos de ciudadanos a votar por los partidos políticos de su preferencia. Eso significaría una ilegalización de hecho y bueno, tratar de tener, a mi modo de ver, candidaturas a la medida de las necesidades y de los gustos del gobierno, y eso en una democracia no se puede permitir, obviamente, no se puede aceptar. Vladimir, ¿crees que el presidente está hablando en serio al amenazar de esa manera de aquellos partidos que no participaron no podrán participar en las elecciones presidenciales? ¿O es una carta más de negociación que está poniendo en la mesa en República Dominicana? Mira lo que pasa. La constituyente nació en principio como una especie de trapo rojo y luego se consolidó. Luego se consolidó como instrumento de decisiones políticas del gobierno. Esto pudiera ser quizás una especie de finta que haga el gobierno, pero también pudiera concretarse una decisión de esa naturaleza, que obviamente colocaría a la oposición en la disyuntiva de participar o no en las presidenciales bajo las condiciones que el gobierno establezca. O sea, ningún gobierno puede pretender construirse una posición a su medida. Eso no es democrático, eso no es justo ni es aceptable. Ahora, imagínense ustedes que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales y que encima de que hay políticos inhabilitados, también existan partidos políticos inhabilitados. O sea, ¿qué es lo que se está fomentando? Que la gente deje de creer en el proceso electoral, que la gente comience a buscar otras alternativas que puedan llevar a Venezuela a una situación de violencia nuevamente. Yo creo que eso sería, a mi modo de ver, no solamente indeseable, sino absolutamente condenable que el gobierno haga esto. Y creo pues que es muy peligroso. Es que a este paso el camino sería un solo partido, como sucede en Cuba, por ejemplo. O partidos que no representen una amenaza, es decir, que tengamos una oposición decorativa. Eso realmente no puede ser aceptado. Yo creo que fue un error de la oposición no participar, como ocurrió en el 2005, y ahora los resultados están a la vista.
hay una hegemonía del PSV en el ámbito municipal que no se parece a lo que es la verdadera correlación de fuerzas en la sociedad.